Aranifa presentan el archivo Magnus. Episodio 2. No lo abras. Declaración de Joshua Gillespie, en relación a su tiempo en posesión de un ataúd de madera aparentemente vacío. Declaración original dada el 22 de noviembre de 1998. Grabación de audio por Jonathan Sims, archivista en jefe del Instituto Magnum, Londres. Comienza la declaración. Empezó cuando estaba en Ámsterdam de vacaciones con unos amigos. Lo que estés asumiendo de nosotros es cierto. Apenas nos graduábamos de la carrera y decidimos pasar un par de semanas volviéndonos locos en tierra firme. Así que puedes adivinar muchas de las cosas que hicimos. Habían muy pocos momentos en los que no estaba completamente hecho mierda y aún menos en los que no me sentía así. Aunque no estaba tan mal como algunos amigos, quienes casi nunca se controlaban. Probablemente fue por eso que decidí salir solo esa mañana. No te podría decir cuándo exactamente, pero fue a mediados de mayo. Los demás estaban dormidos, sobreviviendo a sus resacas, y yo decidí salir a ver la hermosa mañana de los Países Bajos y dar un paseo. Antes de graduarme de Cardiff con los demás, había estado estudiando arquitectura, así que me hacía ilusión tomarme un tiempo para mí y pasearme, y realmente absorber los edificios del centro de Ámsterdam. No me decepcionó. Es una ciudad hermosa, pero me di cuenta demasiado tarde de que no salí con un mapa o un guía turístico, y una hora o dos más tarde estaba totalmente perdido. No me preocupaba tanto, ya que era mediodía en su momento, y perderme entre las callejuelas técnicamente había sido lo que estaba intentando hacer. Pero decidí que era mejor hacer el intento de encontrar el camino de vuelta a casa, en donde mis amigos y yo nos estábamos quedando, cerca de Ellenstraat. Eventualmente lo logré, pero mi incapacidad de hablar holandés significaba que me tardé una hora viajando en la dirección opuesta en varios tranvías. Cuando regresé a Ellenstraat, ya estaba oscureciendo y empezaba a estresarme, así que decidí entrar a uno de los cafés para relajarme antes de reunirme con mis amigos. No te sabría decir exactamente cuánto tiempo estuve ahí, pero sí sé que había oscurecido totalmente cuando me di cuenta que no estaba solo en mi mesa. He intentado descubrir al hombre que se sentó enfrente de mí varias veces, pero es difícil. Era bajo, extremadamente bajo, y se sentía una densidad extraña emanar de él. Su cabello era café, creo, bastante corto, y estaba bien afeitado. Su cara y ropa eran poco notorias, y cuando más intentaba imaginar exactamente cómo se veía, más difícil era verlo claramente. Pero siendo honesto, me inclino a echarle la culpa a las drogas. El hombre se presentó como John, y me preguntó que cómo estaba. Le contesté que bien, y él asintió, diciendo que él también era inglés en tierras foráneas. Recuerdo que usó exactamente esas palabras porque se me hicieron curiosas. Dijo que era de Liverpool, aunque no recuerdo que tuviera un acento, y que estaba buscando un amigo con el que podría contar para un favor. Ahora, por más drogado que estuviera, empecé a sospechar de sus intenciones y negué con la cabeza. John me dijo que no era algo muy pesado, solo cuidar un paquete hasta que sus amigos pudieran recogerlo. Y me pagaría bien. Y estaba a punto de decir que no cuando metió su mano en su chaqueta, creo, y sacó un sobre. Dentro habían 10,000 libras. Lo sé porque lo conté. Sabía que era estúpido, pero recordé a mi amigo Richard decirme lo fácil que era pasar una libra de hachís por la aduana
en su primer viaje a Holanda. Y con todos esos billetes en mis manos, dije que sí. John sonrió, me agradeció y me dijo que se pondría en contacto. Dejó la cafetería e inmediatamente empecé a preocuparme sobre lo que había acordado. Quería perseguirlo y devolverle el dinero, pero algo me pesaba mucho. Me mantenía en mi asiento. Solo me quedé sentado por un largo rato. No recuerdo mucho sobre los días después de eso, excepto preocuparme sobre cuándo vería a John otra vez. Tuve cuidado en no gastar el dinero que me dio y decidí devolvérselo en cuanto lo viera. Diría que cometí un error y no podía aceptar su dinero o cuidar algo de él. Intenté disfrutar, pero era como una nube sobre mi ser y no podía dejar de pensar en ello. Esperé unos días, hasta el final del viaje, pero nunca apareció. Obsesivamente chequé mis maletas antes de subir al avión a casa, por si alguien metía algo, pero no había nada nuevo. Volé de vuelta a Inglaterra con mis amigos, aún drogados, y con 10,000 libras dentro de los bolsillos de mi saco. Era surrealista. No fue hasta casi un año después que sentí la suficiente confianza como para gastar algo del dinero. Me había mudado para trabajar en un pequeño despacho de arquitectos en Vermont, en la costa sur. Era un trabajo bastante normal y la paga no era increíble, pero era la única oferta que había recibido en mi área de trabajo preferida, así que me mudé con la única esperanza de conseguir experiencia y una mejor posición en 1 o 2 años. Vermont era un pueblo costero de un tamaño decente, aunque era menos idílico de lo que asumí, y la renta de mi propio departamento estaba algo fuera de mi alcance debido a mi sueldo inicial. No conocía a nadie por ahí y no me llamaba la atención convivir con desconocidos, así que decidí usar un poco del dinero que me dieron en Ámsterdam el año anterior. Pensé que era difícil que me fueran a encontrar ahora. No le había dado ninguno de mis datos a John cuando hablamos, ni siquiera mi nombre, y si es que no lograban encontrarme después de un año, era poco probable que me encontraran aquí. También, si era tráfico de drogas como yo lo sospechaba, 10,000 libras probablemente no era mucho dinero para ellos y que me rastrearan por ello. También, pensándolo bien, suena estúpido. Pero dejé crecer mi barba y pensé que sería difícil que me reconocieran como el mismo tipo. Así que gasté un poco del dinero de John en rentar un pequeño departamento cerca del centro y me mudé inmediatamente. Como una semana después, estaba en mi cocina picando frutas para el desayuno y escuché el timbre sonar. Abrí la puerta y vi a 2 hombres de paquetería. Juntos cargaban un paquete inmenso que claramente tuvieron que subir por las escaleras hasta mi departamento. Me preguntaron si era Joshua Gillespie y cuando les dije que sí, dijeron que tenían un paquete para mí y entraron al departamento como si nada. No parecían ser una compañía de envíos que yo conociera y no traían puestos uniformes. Intenté hacerles preguntas, pero cuando pusieron la caja en el suelo se voltearon y salieron. Ambos medían más de 1,80 y eran imponentes, así que había pocas maneras en las que yo podría hacerles frente. La puerta se cerró detrás de ellos y me dejaron solo junto al paquete. Tenía aproximadamente 2 metros de largo, quizás uno de ancho y casi lo mismo de alto. Estaba cerrado con cinta adhesiva y escrito en la parte de arriba estaba mi nombre y dirección en letras gruesas, pero no había dirección de envío o marca postal de algún tipo. Me estaba arriesgando a llegar tarde al trabajo, pero decidí que no podía salir sin ver qué había dentro, así que agarré un cuchillo de la cocina y corté la cinta que mantenía la caja cerrada. Dentro había un ataúd. No sé qué esperaba ver, pero no era eso. Mi cuchillo cayó al piso y me le quedé viendo en silencio sorprendido.
Estaba hecho de madera color ocre, sin barnizar, y envolviéndolo tenía una cadena de metal gruesa que estaba cerrada en la tapa con un candado de hierro. Estaba cerrado, pero la llave estaba justo al lado. Me acerqué para agarrarlas cuando me di cuenta de otras dos cosas en la tapa del ataúd. Lo primero era un pedazo de papel doblado a la mitad y puesto debajo de la cadena, el cual agarré. La otra cosa que noté era la presencia de 3 palabras rasgadas en la tapa en letras que medían alrededor de 10 centímetros. Decía: no lo abras. Alejé mi mano lentamente del candado sin saber exactamente qué debía hacer. En algún punto me debí haber sentado, pues me encontraba en el suelo, mi espalda contra la pared, solo viendo esta cosa que inexplicablemente llegó a mi hogar. En ese momento recordé el papel y lo abrí, pero solo decía: enviado con gratitud, J. Quizás suene raro, pero no había sido hasta ese momento que hice conexión con el hombre que conocí en Ámsterdam. Me había dicho que quería que le cuidara un paquete por un rato. ¿Era ese paquete del que hablaba? ¿Debía estar cuidando un cadáver? ¿Quién vendría a recogerlo? ¿Cuándo? Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y me quedé ahí, viendo el ataúd por lo que pudo haber sido minutos o incluso horas. No sabía qué hacer. Eventualmente agarré fuerzas y me moví hacia él, hasta que mi cara estuviera a centímetros de la tapa. Respiré hondo intentando oler cualquier cosa que estuviera dentro. Nada. Si hubiera un cuerpo dentro, aún no empezaba a apestar. No que yo supiese a lo que huele un cadáver. Era inicios de verano para este punto, así que debió haber muerto recientemente, si es que lo que había dentro fuese un cadáver. Cuando me levanté, mi mano rozó la madera del ataúd y se sintió tan cálida, muy cálida, como si hubiera estado tomando el sol varias horas. Algo sobre ello hacía que los pelos se me pusieran de punta y alejara mi mano rápidamente. Decidí prepararme una taza de té. Era como un alivio estar del lado de la tetera, ya que desde ese lugar no podía ver la cosa en mi pasillo. Podía ignorarlo y ya. No me moví aun cuando llené la taza. Solo tomé un poco del té, sin darme cuenta que seguía demasiado caliente como para tomarse a gusto. Cuando me armé de valor para regresar al pasillo, el ataúd seguía ahí, sin moverse. Finalmente tomé la decisión y agarré el candado. Di la llave y la puse en la mesa del pasillo al lado de la puerta. Luego agarré el ataúd y las cadenas y lo jalé más adentro de mi departamento. Era raro tocarlo. La madera aún tenía una calidez aterradora, pero las cadenas estaban frías como esperaría de un pedazo de hierro, y aparentemente no se habían pasado calidez. No tenía una mesa o algo que pudiera sostener su peso, así que terminé poniéndolo en mi sala contra la pared, lo más lejos posible para que no estorbe. Corté en pedazos la caja de cartón en la que venía y la tiré afuera en el contenedor de basura, y así como si nada, empecé a guardar un ataúd en mi hogar. En su momento asumí que estaba completamente drogado. Al menos eso pensaba por toda la situación. ¿Por qué él? ¿Por qué alguien guardaría algo en un lugar tan obvio con un desconocido total como yo? No eran preguntas las cuales podía imaginar responder, pero decidí que era mejor evitar pensar en ello cuanto más posible. Los siguientes días evité la sala, pues me di cuenta que estar cerca de esa cosa me ponía nervioso. También me mantenía alerta de cualquier olor de algún tipo de putrefacción que pudiera indicar que algo muerto había estado dentro de todo este tiempo, pero nunca olí nada. Y con el paso de los días me di cuenta que cada día me preocupaba menos por mi encargo misterioso. Aproximadamente una semana después de que había llegado, empecé a usar mi sala de nuevo. Veía la tele más que nada, y mantenía un ojo siempre puesto en el ataúd,
Llegó el momento en el que me sentía tan arrogante que lo usé como mesa. Tomaba un vaso de jugo de naranja en ese momento y sin pensarlo lo puse en la tapa, sin darme cuenta de qué había hecho. Al menos no hasta que oí movimiento debajo de él. Me congelé, escuché y miré atentamente justo debajo de donde puse mi vaso. Era lento y calculado y causaba un leve movimiento en la superficie de mi jugo. No es necesario decir que estaba aterrado. Más que eso, estaba confundido. El ataúd había estado ahí en mi sala, encadenado y sin moverse, por un poco más de una semana. Si hubiera algo vivo dentro cuando me lo habían dejado, no parecía probable que siguiera vivo. Entonces, ¿por qué no había hecho ruido antes si había algo dentro que era capaz de moverse? Lentamente levanté mi vaso e inmediatamente el rasgueo se detuvo. Me quedé esperando un rato, considerando mis opciones, antes de volver a poner mi vaso en el otro extremo de la tapa. Pasaron casi 4 segundos para que los rasguños volvieran a empezar, ahora más intensos. Cuando quité el vaso otra vez, no se detuvo hasta 5 minutos después. Decidí que era mejor dejar de hacer más experimentos. En cambio, tomé la decisión consciente de ignorarlo. Sentí que era momento de usar ya la llave de hierro para abrirlo y ver qué había dentro. O seguir las instrucciones talladas y convencerme de nunca ver lo que había dentro. Algunos me llamarían un cobarde, pero decidí hacer lo segundo, e interactuaba con ello cuanto menos mejor mientras eso vivía en mi departamento. Bueno, quizás vivía es el término incorrecto. Sabía que había hecho la decisión correcta la siguiente vez que había llovido, y escuché la caja gemir. Era un sábado y estaba pasando el día en casa encerrado leyendo un libro. Tenía pocos amigos en Vermont. Algo sobre tener un ataúd misterioso en mi sala me hizo evitar hacer conexiones que me llevaran a invitar personas, así que pasaba la mayoría de mi tiempo libre solo. No veía mucha televisión, incluso antes de que mi sala estuviera cogiendo esa cosa. Así que ahora me encuentro sentado en mi habitación leyendo la mayoría del tiempo. Recuerdo cómo justo había empezado a leer El mundo perdido de Michael Crichton y empezó a llover afuera. Estaba oscuro y mojado, apenas era mediodía, pero recuerdo que el cielo estaba tan nublado y deprimente que tuve que levantarme para encender la luz. Y fue ahí cuando lo escuché. Era un sonido bajo, gentil. Había visto Amanecer de los Muertos. Sabía que se supone que deberían de sonar los gemidos de los muertos. Pero no era nada parecido. Era casi armonioso. Sonaba casi como un canto, si estuviera silenciado por 6 metros de suelo duro y compacto. Inicialmente pensé que venía de otro de los apartamentos en el edificio, pero conforme seguía y los pelos se me ponían de punta, yo simplemente supe de dónde venían. Salí de la sala y me quedé parado en la entrada, viendo cómo la caja de madera continuaba gimiendo su suave sonido musical a la lluvia. No había nada que pudiera hacer. Había tomado la decisión de no abrirlo, y esto definitivamente me había quitado las ganas de reconsiderarlo. Así que regresé a mi habitación, puse algo de música y le subí el volumen lo suficiente para no escuchar esos ruidos. Así siguió por varios meses. Lo que sea que estaba en el ataúd rasguñaba debajo de cualquier cosa puesta en la tapa y gemía cada vez que llovía. Y así fue. Supongo que esto demuestra que puedes acostumbrarte a cualquier cosa si es necesario, sin importar qué tan bizarra fuese. Ocasionalmente consideraba deshacerme de esta cosa,
o buscar a personas como ustedes para investigarlo. Pero finalmente decidí que tenía más miedo de quien sea que fuera responsable de confiarme el ataúd que el mismo ataúd, así que lo mantuve en secreto. La única cosa que me preocupaba era dormir. Creo que me causaba pesadillas. No recuerdo mis sueños, jamás he podido. Y si estaba teniendo pesadillas, no eran diferentes. No lo recordaba y definitivamente no ahora, pero recuerdo despertarme en pánico, agarrando mi garganta y teniendo dificultad para respirar. También me volví sonámbulo. La primera vez que sucedió fue en el frío que me despertó. Era pleno invierno y acostumbraba a apagar la calefacción mientras dormía. Me tomó unos segundos procesar dónde estaba. Estaba parado en la oscuridad, en mi sala, encima del ataúd. Lo que me preocupaba sobre la situación era el hecho de que cuando desperté parecía que tenía la llave en mis manos. Obviamente esto me preocupó. Fui a ver a mi doc de confianza, quien me recomendó una clínica para el sueño en el hospital más cercano, pero los problemas no se solucionaron en la clínica. Decidí esconder la llave en los lugares más difíciles de acceder, pero aún así seguía despertando con ella. Me preocupé aún más. Cuando desperté una mañana con la llave puesta en el candado y por lo que podía ver estaba a segundos de abrirlo, sabía que debía encontrar una solución. Al final, lo que se me ocurrió quizás fue un poco elaborado, muy elaborado, pero parecía funcionar. Pondría la llave en un plato hondo con agua y luego lo pondría en el congelador, atrapando la llave en un cubo de hielo. Aún me encontraba de vez en cuando intentando conseguir la llave mientras dormía, pero el frío del hielo siempre me despertaba antes de que pudiera hacer algo con él, y de nuevo se volvió otra parte de mi rutina. Viví así por casi un año y medio. Es algo gracioso cómo el miedo puede volverse parte de la rutina igual que comer. Llegó un punto en el que solo lo acepté. Mi primera pista de que mi tiempo cuidando el ataúd llegaba a su final fue cuando empezó a llover y había silencio. No me di cuenta inicialmente, pues mi hábito en ese momento había sido poner música en cuanto el cielo se nublara, pero después de unos minutos me di cuenta que no había sonido que ignorar. Apagué mi música y fui a revisar. La sala estaba callada. Luego alguien tocó la puerta. El sonido era ligero y no obstrusivo, pero retumbó como un trueno dentro del departamento. Yo sabía que era lo que vería al abrir esa puerta, y tenía razón. John y los dos hombres de la paquetería estaban ahí parados. No me sorprendió verlos, como ya les dije, pero ellos se veían sorprendidos de verme a mí. John tuvo que darse unos segundos para verme de arriba a abajo sin creérselo, mientras les preguntaba si venían a recoger el ataúd. Me dijo que sí y que esperaba que no haya causado muchos problemas. Le dije por dónde se la podía meter y parecía que no sabía qué contestar. Sin embargo, se veían genuinamente impresionados cuando saqué las llaves del congelador. Ni siquiera intenté picar el hielo. Tenía tantas ansias de sacar esta cosa de mi vida que solo tiré el plato hondo de hielo al suelo y lo quebré. Vi a Johnny cómo agarró la llave helada del suelo y les dije que el ataúd estaba en la sala. No lo seguí. No quería ver qué hicieron con el ataúd. No quería ver si lo abrían. Y cuando empezaron los gritos no quería ver quién gritaba o por qué. Solamente dejé la cocina cuando los dos tipos cargaron el ataúd a través de la puerta del departamento. Bajé las escaleras junto a ellos y mientras llovía, vi cómo lo metieron a una pequeña van que decía Envíos Brecon y Hope. Luego se fueron. No había señales de John. Eso fue lo último que escuché de él. Conseguí un nuevo trabajo y me mudé a Londres poco después. Y ahora intento no pensar mucho en ello. Fin de la declaración. Siempre está bien escuchar que mi ciudad natal no está completamente libre de sucesos extraños e historias misteriosas. Helados, playas y aburrimiento están bien, pero me complace escuchar que Bournemouth tiene al menos algunas apariciones que pueda reclamar. Dicho eso, el hecho de que la declaración del señor Gillespie
empiece con drogas y continúe con una falta de testigos que puedan corroborar los datos es una temática recurrente. Significa que una historia misteriosa es lo único que es. Cuando el instituto lo investigó originalmente, no parecía que lográramos encontrar alguna evidencia que corrobore la existencia del ataúd rasguñado. Y honestamente no pensé que valía la pena desperdiciar el tiempo casi 20 años después. Pero bueno, se lo mencioné a Tim ayer y aparentemente él hizo su propia investigación. En efecto, Brecon y Hope existieron y eran un servicio postal que operaba hasta el 2009 cuando se liquidaron. Trabajaban desde Nottingham, o sea, hacia el norte de Bournemouth, y si tienen récords de sus envíos, ya no están disponibles. Pero lo que sí es interesante es la dirección que el señor Gillespie nos dio del apartamento en el que ocurrió todo esto. La asociación de vivienda que lo manejaba mantiene récords de los arrendatarios que viven en sus edificios que van atrás casi 40 o 50 años. Por lo que Timmy logró encontrar, parece que los 2 años de su residencia, el señor Gillespie era la única persona viviendo en el edificio, o sea que los otros 7 departamentos estaban vacantes. Nadie se mudó ahí después de que se fuera, y eventualmente tuvieron que venderlo y demolerlo poco tiempo después de que esta declaración fuera tomada. Predeciblemente, nadie que trabajaba en la asociación en los 90 sigue ahí, y a pesar de los intentos de Tim, no encontramos una explicación de por qué, en un edificio de aquel tamaño, el señor Gillespie pasó casi 2 años viviendo solo, junto a un viejo ataúd de madera. Fin de la grabación. El Archivo Magnus es un podcast originalmente distribuido por Rusty Quill, y tanto la versión original como la traducción se rigen por la licencia internacional de atribución común creativa, no comercial y compartida. El episodio de hoy fue originalmente escrito por Jonathan Sims, traducido por Fa Grajeda, corregido por Aran Soria, editado por Squiddy Lone, con interpretación de Thomas Nájera y dirigido por Aran Soria. Gracias por escuchar.